grupo de militares venezolanos se sublevó este martes contra el presidente Nicolás Maduro y en apoyo al opositor Juan Guaidó, quien llamó a toda la Fuerza Armada a sumarse al movimiento que el gobierno denunció como un golpe de Estado. Por la madrugada, Guaidó publicó un vídeo junto a un pequeño grupo de uniformados que, según dijo, fue grabado dentro de la Carlota, principal base aérea de Venezuela en el este de Caracas. El jefe del Parlamento apareció además junto con Leopoldo López, su copartidario, quien dijo haber sido liberado de la prisión domiciliaria por los militares que apoyan a Guaidó. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado, hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela, dijo el presidente interino, reconocido por más de 50 países. Han sido años de miedo, hoy se vence ese miedo, hoy como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a acompañarnos en esta gesta en el marco del Constitución, en el marco de la lucha no violenta, agregó Guaidó. El llamado es aquí en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación, subrayó el jefe legislativo, quien también instó a sus seguidores a cubrir las calles de Venezuela. Luego de algunas horas, Guaidó volvió a manifestarse públicamente a través de su cuenta de Twitter, el momento es ahora. Los 24 estados del país han asumido el camino, calle sin retorno. El futuro es de nosotros, pueblo y Fuerza Armada unidos por el cese de la usurpación. Juntos somos invencibles. Toda Venezuela a la calle. Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acude este martes a una concentración con simpatizantes en el bastión opositor caraqueño de Altamira, y solo horas después de que pidiera a los venezolanos salir a las calles para deponer al gobernante Nicolás Maduro. Llamen a todo el mundo y díganle que se vengan para acá, dijo el opositor ante miles de seguidores, subido al techo de un vehículo y acompañado por el dirigente Leopoldo López, quien burló esta misma jornada el arresto domiciliario para sumarse a las protestas antigubernamentales. Guaidó, quien en enero pasado proclamó un gobierno interino en respuesta a la supuesta usurpación que, considera, hace Maduro de la presidencia, se pronunció más temprano junto a varias docenas de militares y aseveró que puso en marcha la llamada Operación Libertad, con la que pretende desalojar a Maduro del poder. Hoy estamos aquí y vamos a seguir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela, añadió ante la algarabía de miles de personas que le exigían mantener las protestas y acudir al Palacio Presidencial de Miraflores, donde se reúnen hoy los seguidores de Maduro. Aunque Guaidó no respondió a esta solicitud, su centro de comunicaciones pidió en Twitter a los opositores que se mantengan en las calles. Llegó la hora, calle sin retorno, se pide en el mensaje. En medio de la multitudinaria manifestación, la pensionista María Solórzano dijo a EFE que salió a la calle por la libertad de Venezuela, un país sumido en una acuciante crisis que se expresa en escasez generaliza e hiperinflación. Además, la docente universitaria Rosario Flores aseveró a EFE que la concentración opositora debería trasladarse a Miraflores, tal y como dijo Guaidó hace semanas que sucedería. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó proclamó su gobierno interino. En paralelo, el país sufre la peor crisis económica de su historia,
lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, apareció a muy tempranas horas de la mañana del 30 de abril anunciando la fase final de la Operación Libertad para sacar del poder, dice, al presidente Nicolás Maduro. La imagen de Guaidó, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, con un grupo de militares detrás suyo y con el también líder opositor Leopoldo López, que hasta hace poco estaba pagando una condena de casa por cárcel, sorprendió a los venezolanos en horas de la madrugada. En diálogo con CNN en español desde La Carlota, Guaidó dijo tener el apoyo de un gran sector de las Fuerzas Armadas venezolanas, que según él, es muestra de que los militares ya no respaldan al presidente Nicolás Maduro. Lo primero es que queda en evidencia que no hay un respaldo como dicen de las Fuerzas Armadas al régimen de Maduro, dijo Guaidó a CNN en español. No fue sencillo, producto de la persecución, no ha sido sencillo, producto de la tortura, pero lo hemos logrado y hoy hay un encuentro en las calles de Venezuela junto a los soldados. Guaidó no dijo quiénes eran los militares que estaban junto a él, ni qué cargos tienen, pero dice que en las próximas horas consolidará todo el respaldo de cara a la transición de Venezuela. Respondiendo las declaraciones de Guaidó, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López dijo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FARC, se mantienen leales al gobierno de Maduro. Todas las unidades militares desplegadas en las 8 regiones de defensa integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares, bajo el mando de sus comandantes naturales, tuiteó López. La viceministra de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Isbemar Jiménez, le dijo a CNN que la situación está bajo control. Todas las guarniciones militares apoyan al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. La presencia del líder opositor Leopoldo López, quien en 2015 fue condenado a más de 13 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, también sorprendió a muchos. Guaidó explicó que la libertad de López llegó con un decreto de amnistía para liberar a los presos políticos civiles y militares. Por eso la presencia de Leopoldo López y en los próximos minutos también la liberación de los demás presos políticos. El líder opositor convocó a los venezolanos a las calles del país para el desarrollo de la Operación Libertad, que inicialmente se había convocado para el 1 de mayo, pero dado los acontecimientos se adelanta para el día de hoy, dijo Guaidó en CNN en español. Guaidó niega las acusaciones de sus detractores, que señalan que las acciones que adelanta sean un golpe de Estado, diciendo que es evidente que hay una usurpación del poder en Venezuela y que él como presidente encargado de Venezuela tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. El que mantiene un golpe de Estado, el que ha desmontado el Estado de Derecho, el que mantiene una dictadura, el que oprime al pueblo de Venezuela, el que asesina, es Nicolás Maduro, puntualizó Guaidó. Entretanto, el oficialista Diosdado Cabello habló muy temprano con el canal estatal de noticias VTV, y convocó a los venezolanos que apoyan al régimen de Maduro a que se reúnan en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia de Nicolás Maduro. Según Guaidó, la jornada de este 30 de abril estará marcada por la expresión ciudadana, exigencia de cambio y el inicio de la transición en Venezuela. Él hizo un llamado reiterativo a que sean manifestaciones pacíficas, pues el respaldo popular y la protesta cívica es determinante para dar el empezar la transición, le dijo a CNN en español.
El líder opositor insiste en que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los soldados esta vez en las calles de Venezuela, a diferencia de lo que ocurrió en febrero cuando los militares cruzaron a Venezuela. Sin embargo, no descarta que el régimen de Maduro utilice la violencia para reprimir las protestas y la Operación Libertad. Eso no sería nuevo, las amenazas de cárcel, de muerte que han estado constante no solo en el 2019 sino en durante muchos años, así que no es distinto en este momento, le dijo Guaidó a CNN en español. Las amenazas siempre han estado, no va a ser distinto en este momento, pero ahora contamos con la claridad de los soldados de las Fuerzas Armadas que se manifiestan abiertamente desde el centro de poder de Venezuela, puntualizó Juan Guaidó. Llamen a todo el mundo y díganle que se vengan para acá, dijo el opositor ante miles de seguidores, subido al techo de un vehículo y acompañado por el dirigente Leopoldo López, quien burló esta misma jornada el arresto domiciliario para sumarse a las protestas antigubernamentales. Guaidó, quien en enero pasado proclamó un gobierno interino en respuesta a la supuesta usurpación que, considera, hace Maduro de la presidencia, se pronunció más temprano junto a varias docenas de militares y aseveró que puso en marcha la llamada Operación Libertad, con la que pretende desalojar a Maduro del poder. Hoy estamos aquí y vamos a seguir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela, añadió ante la algarabía de miles de personas que le exigían mantener las protestas y acudir al Palacio Presidencial de Miraflores, donde se reúnen hoy los seguidores de Maduro. Aunque Guaidó no respondió a esta solicitud, su centro de comunicaciones pidió en Twitter a los opositores que se mantengan en las calles. Llegó la hora, calle sin retorno, se pide en el mensaje. En medio de la multitudinaria manifestación, la pensionista María Solórzano dijo a EFE que salió a la calle por la libertad de Venezuela, un país sumido en una acuciante crisis que se expresa en escasez generaliza e hiperinflación. Además, la docente universitaria Rosario Flores aseveró a EFE que la concentración opositora debería trasladarse a Miraflores, tal y como dijo Guaidó hace semanas que sucedería. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó proclamó su gobierno interino. En paralelo, el país sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos.